El mejor de los gentiles, es decir, de los no judíos, debe ser asesinado. Es la ley matar a quien reniegue de la Torá y los cristianos pertenecen a los retractores de la Torá. Serás inocente de asesinato si intentas dar muerte a un cristiano. Si un no judío golpea a un judío, a ese gentil se le debe matar. Ahora te preguntarás por qué en su historia fueron desterrados en 23 oportunidades, y eso no es todo. Después de que este joven judío te explique algo del Talmud, escucha con atención a los rabinos actuales. Medievales y demás, estos pasajes, algunos o todos de estos pasajes, fueron borrados, censurados. La pregunta es ¿quiénes los censuraron, Elo? La mayoría de ellos fueron autocensurados por los mismos copistas y rabinos judíos para que las autoridades eclesiásticas, las autoridades de la iglesia en la Europa medieval no censurasen el Talmud en su completitud. ¿Qué significa? Porque los rabinos del Talmud no van a hablar muy bien de Yeshua. No van a hablar muy bien de Jesús. No. Entonces se autocensuraban para que todas estas historias, es decir, porque si veían los sabios cristianos estos textos despectivos hacia Jesús en el Talmud, no iban a permitir o iban a quemar todo el Talmud demás. Entonces muchas ediciones del Talmud fueron quitadas. Las historias, nuevamente las ediciones ya modernas, de la modernidad y contemporáneas, ya se volvieron a reincorporar todas estas historias que habían sido dejadas, ¿ok? Vamos. Este es el contexto. Vamos con la primera historia sin más preámbulos. Talmud babilónico, Sanedrín 107b. Se tuvo que exiliar y se fue con su estudiante. ¿Quién era su estudiante? Yoshu. Jesús. Jesús era su estudiante al parecer y se va a exiliar a Alexandria Yel Mitzrayim, Alejandría, en Egipto. Primero que hay un error histórico, porque Yoshua ben Peraj vivió aproximadamente unos 100, 120 años antes. Eso te iba a decir. Sí, sí. Bueno, pero los rabinos del Talmud no son muy buenos cronológicamente y de historia no sabían mucho. Claro, por eso yo leía y digo, no. No, es que hay una diferencia histórica de por lo menos 100 años entre Yoshua ben Peraj y ellos, pero bueno, de vuelta. Todas las historias del Talmud que vamos a leer no son historias reales, sino son imaginación de los rabinos para contarte cómo ellos ven el origen de Jesús y el origen del cristianismo. ¿Cómo se lo imaginan? Y los rabinos se lo imaginaban cuando escriben esta historia en Babilonia. Y los rabinos se lo imaginaban cuando escriben esta historia en Babilonia, siglo III, siglo IV después de la común. Se lo imaginaban como el estudiante de Rabbi Yoshua ben Peraj, o sea, alguien bien metido en el mundo rabínico. Alta imaginación, el movimiento rabínico. Después de la Gran Guerra, los no judíos justos que sobrevivan reconocerán la superioridad de los judíos, que son superiores. Vendrán a Jerusalén, a Israel, con la esperanza de que los judíos les enseñen la verdadera Torá de Dios, los no judíos. Ya no habrá más guerra, nadie tendrá que preocuparse por su sustento. Sí, si querés ganarte la vida sin un título universitario, no te preocupes, no tendrás que preocuparte, quedará mucho dinero en el mundo de todas las personas que morirán. Según escribe el profeta Zacarías, morirán 4 millones de personas, 2/3 del mundo, en esa gran guerra. Imagínese cuánta riqueza dejarían, ¿entiendes? Habrá mucho dinero, no sabrás qué hacer con eso. Todo lo que se te ocurra, gratis y por unos centavos. ¿Por qué? Porque ya quedará mucha gente, y el mundo está lleno de riqueza, y ahora, en lugar de 7.000 millones de personas, al principio sobrevivirán aproximadamente 2.000 millones. Y a partir de ahí, hay un periodo de tiempo en el que Dios examina a todos aquellos que no pasaron la prueba. ¿Cuántos van a quedar al final? ¿500 millones? ¿750 millones? Quizás 17 millones. ¿Son tal vez los judíos justos hoy en día 2 millones? Si sucede mañana, tal vez, 2 millones como máximo solo los judíos sobreviven. Entonces todos los demás no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Y los goyim no judíos, cuántos son? ¿Sobrevivirán acaso el 1% de los goyim? Ni siquiera eso. ¿Cuántos de ellos alaban a Dios y a la Torá y admiten que los judíos son el pueblo elegido? ¿Están dispuestos a morir por ellos? ¿Cuántos? No lo sé, quizás 100 millones de miles de millones que hoy hay, así que no quedará mucha gente, y los judíos tomarán y heredarán toda la riqueza del mundo. No más Yetzir Hará, no más inclinación al mal, no más correr a buscar chicas en la calle y en la discoteca y arreglarte el pelo durante 3 horas frente al espejo. Un alma judía proviene de una forma de espiritualidad más elevada que la del no judío. El no judío también tiene alma, pero no tiene la misma grandeza, santidad y pureza de un alma judía. Por lo tanto, en el mundo venidero, la persona judía podrá conectarse con Dios
de una manera mucho más fuerte que el no judío que tiene el alma más elevada y que realizó las 613 leyes de la Torá que elevaron aún más esa alma ya elevada. El no judío tiene 7 leyes correctas, por lo que su alma, que no es tan grande, no puede alcanzar lo más alto, no puede tener elevaciones más cercanas a Dios, porque tiene un alma que no es tan santa como la del judío, y no tiene tantas leyes, mitzvahs, que él pueda cumplir para elevar el alma. Entonces definitivamente si tienen 2 bebés, uno al lado del otro, el judío y el no judío, ambos tienen almas, y ambos deben conectarse con Dios y cumplen con sus mitzvah, pero el alma judía está en un nivel superior. Tenemos que levantarnos y decir e informar que tenemos una nueva política. Ahora, si le arrojas una piedra a un soldado israelí, él y todo su pueblo será destruido. Entonces los palestinos se detendrán porque son cobardes. It'll stop. They're cowards. Esto pasaría si Netanyahu. Quiero decir que esto sería así. Si Netanyahu llega a las Naciones Unidas usando una kipá y dice, soy un religioso conservador, he cambiado de opinión. He cambiado y de ahora en adelante, vamos a ser bíblicos. Vamos a ir según las leyes de la Torá, porque es la única que tiene sentido.